que es nuestro Señor y Salvador. Hoy vamos a tener la referencia bíblica en Colosenses capítulo 1 y ahí vamos a tener el fundamento de las Escrituras donde vamos a estar basando lo que vamos a estar comunicando con ustedes en este día. Colosenses capítulo 1, la carta a los Colosenses, versículos del 15 al 20. Le vamos a invitarle a ponerse en pie, por favor, para tener la lectura bíblica. La lectura bíblica. Búsquenla porque no van a verla hoy en la pantalla, solamente van a ver el título, pero hoy tienen la lectura bíblica, por eso la estoy repitiendo en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20. Colosenses 1, versículos del 15 al 20. Amén, ¿lo tenemos? Dice así la palabra del Señor y pueden seguir con la vista lo que dice la Biblia. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por la porción bíblica leída. Bendice, Señor, este mensaje y que pueda tocar los corazones de aquellos que están aquí presentes y también podamos ser edificados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, gracias. Le hemos puesto por título al mensaje de hoy el siguiente y lo podemos ver aquí en la pantalla. La preeminencia de Cristo. La preeminencia de Cristo. Si hay un libro o una carta donde se habla claramente acerca de la preeminencia de Cristo, es la carta escrita a los Hebreos. Si usted va a Hebreos en el Nuevo Testamento, y les voy a invitar a buscar la epístola a los Hebreos, usted se dará cuenta de lo que estoy diciendo. En el capítulo 1, el escritor a los Hebreos trata de ensalzar, es decir, de glorificar, de poner la supremacía de Cristo por encima de los ángeles. Y claramente cuando usted lee estos primeros capítulos, el primer capítulo del libro de la carta a los Hebreos, se da cuenta de que Cristo es superior a los ángeles. Por tanto, si es superior, no puede ser un ángel. De aquí toda la doctrina que puedan tener algunas sectas religiosas diciendo de que Cristo es un ángel, es echada por tierra por la propia palabra de Dios cuando dice de que Cristo no es un ángel, sino que heredó un nombre que es por encima de ello. Y lo vemos claramente en el versículo 4 del capítulo 1 cuando dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y a partir del versículo 5 habla de esa superioridad del Hijo de Dios por encima de los ángeles. Es decir, claramente la Biblia habla de esa preeminencia, de esa superioridad de Cristo por encima de los ángeles que fueron creación de Dios, porque Cristo no es una creación de Dios. Y esto es importante que lo comprendamos. Cristo no fue creado. Cristo estaba desde el principio creando todas las cosas. Él no es una creación de Dios. Cuando usted lee la palabra primogénito, y la vamos a estar viendo hoy, o unigénito, no está hablando de que fue el primero creado. Y cuando está hablando de unigénito no quiere decir que sea el primero, el único de eso, sino el único en su género. En su género es Cristo, por tanto Cristo tiene preexistencia, estaba desde el principio. También en la carta a los Hebreos nos habla que no solamente Cristo es superior a los ángeles, sino más adelante vamos a ver cómo la Biblia nos muestra de que Cristo es superior a Moisés. ¿Y por qué a Moisés? Si usted se ubica en el contexto a los Hebreos, usted se dará cuenta de que esta carta está dirigida a los judíos. Y los judíos
pensaban que tenían el monopolio de la verdad. Y pensaban de que ellos solamente por guardar la ley y todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, entonces todo estaba bien para ellos. Y entonces aquí el escritor le está diciendo a los hebreos, aquellos que tenían la ley, aquellos que se le había dado la Torá, aquellos que se le había dado toda aquella revelación en el Antiguo Testamento, les dice, Cristo es superior a Moisés. ¿Y quién era Moisés? El que Dios inspiró para escribir las tablas de la ley. El que Dios dio los mandamientos. Y entonces le está diciendo, en Cristo se cumple todo, está por encima de este hombre que ustedes lo tienen como alguien grande. Cristo es mayor que ellos. Más adelante la misma carta a los hebreos, que es un enfoque directamente al pueblo hebreo, a los judíos, va más allá y le dice, es superior a Melquisedec. Según el sacerdocio de Cristo, Él viene por el orden de Melquisedec, pero su sacerdocio es mayor. Y es mayor que todos los sacerdotes que tuvo Israel, según el orden de Aarón, que fue el primero que Dios escogió, y después toda su descendencia de la tribu de Leví. Por tanto, el sacerdocio de Cristo es mayor que todo. Y vamos más allá. El escritor continúa hablando y dice ahora en el capítulo 8 de Hebreos, y todo esto lo estoy diciendo para que ustedes comprendan la preeminencia y la superioridad de Cristo, donde se cumple toda la ley y toda la escritura, porque es el cumplimiento de Dios para nosotros. Llega entonces al capítulo 8 y habla de que Cristo es mediador de un pacto superior al antiguo pacto. Y aquí caemos en un tema que algunos pueden tergiversar y decir, bueno, el antiguo pacto no tiene valor. Sí tiene gran valor porque es revelación, inspiración de Dios, es toda la Biblia. Por tanto, el Antiguo Testamento fue inspirada por Dios y por eso creemos que toda la Escritura es revelación inspirada para nosotros. Pero ahora dice la palabra del Señor referente a lo que los judíos tenían también como un pacto de ley para ellos. Que Cristo es mediador de un nuevo pacto y superior al antiguo pacto. ¿Y cómo lo dice? Usted lea completo el capítulo 8. Y cuando llegue al final del capítulo 8 va a encontrar allí en el versículo 13 lo siguiente. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Estamos hablando del antiguo pacto de la ley con el nuevo pacto de la gracia en Cristo. Al decir nuevo pacto estamos dando por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces cuando uno lee un texto como este uno dice, bueno, el antiguo pacto entonces no tiene valor. No. Eso no es lo que la Biblia está diciendo. Sino que Cristo es el cumplimiento de toda la ley y los profetas del Antiguo Testamento se cumplen en la persona de Cristo. Por eso es que Cristo es superior a la ley antigua y superior a todo lo establecido, y la gracia de Dios por medio de Cristo nos cubre y nos salva hoy. Por lo que no tenemos que estar bajo el yugo de la esclavitud de la ley, sino bajo la gracia del Señor. Por medio de Él tenemos una relación directamente con nuestro Señor y Salvador y con nuestro Padre Celestial, porque el único mediador ahora entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Todo esto le estoy mostrando, hermanos, para que nos demos cuenta de que nada sustituye a nuestro Señor Jesucristo. Nada ocupa el lugar de preeminencia por encima de Cristo. Cristo es la piedra angular que los edificadores desecharon. El pueblo judío desechó a Cristo. Y Cristo viene siendo la principal piedra sobre la cual todos nosotros como iglesia somos edificados. De aquí la importancia de que nosotros comprendamos la preeminencia y la superioridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que en este pasaje que leímos en Colosenses, y vamos a Colosenses, porque de ahí vamos a estar sacando las enseñanzas que se muestran en este pasaje, vemos cómo se muestra claramente la supremacía de Cristo por medio de su relación con Dios, con la creación y con la iglesia. Y estos van a ser los 3 puntos que vamos a estar tocando hoy. La relación de Cristo con la creación, con Dios y su iglesia muestran su superioridad por encima de todas las cosas que han sido hechas, porque todo lo hecho fue hecho para Él
y por medio de Él, como dice este pasaje. Entonces lo primero que vamos a ver hoy es cómo Cristo muestra su superioridad dentro de todas las cosas por medio de su relación, en primer lugar, con Dios. Vamos a ver cómo Cristo en este pasaje se muestra claramente su superioridad por su relación que tiene con Dios. ¿Qué relación existe entre Cristo y Dios? Vamos al pasaje y nos encontramos allí en el versículo 15 que dice, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Y de ahí podemos estar especulando acerca de cómo es la imagen de Dios. ¿Acaso Dios tiene imagen de hombre? Recuerdo en una clase de teología que me daba un pastor que lo aprecio muchísimo, todavía vive y vive aquí en los Estados Unidos. Él nos decía, muchachos, él llegaba al grupo y dice, muchachos, descríbenme a Dios. ¿Cómo ustedes imaginan a Dios? Y todos nosotros empezábamos a especular, porque todo lo que decíamos era especulación basado en la Escritura. Decíamos, bueno, dice la Biblia que con sus alas nos cubrirá, entonces Dios tiene alas. ¿Eso quiere decir que Dios tiene alas? Pero dice la Biblia en el Salmo 91 que con sus alas nos cubrirá. Y entonces uno se queda con esa idea de cómo es Dios, cómo será Dios. ¿Acaso Dios tiene alas? Dice la Biblia de que estamos en sus manos. Entonces, ¿acaso Dios tiene manos? Esa es la imagen que Cristo vino a dar a conocer de Dios. Cristo es la imagen del Dios que tú no has visto. Y tú ves entonces la presencia del Hijo de Dios y tú dices, entonces Dios tiene cabeza, tiene ojo, tiene nariz, tiene mano y tiene pie. No, en ningún momento la Biblia, cuando se está hablando de esa gloria de Dios, esa manifestación de la imagen de Dios en Cristo, está diciendo de que Dios tiene forma humana. Sino está hablando de su gloria y su majestad, de sus atributos absolutos. Los atributos que solamente podían ser reflejados por medio de la persona, la segunda persona de la Trinidad, que era el mismo Hijo de Dios. No podía entonces mostrar una imagen diferente. Por eso es que la supremacía de Cristo se muestra por medio del conocimiento de Dios que tenemos, que Él nos ha dado a revelar. El único que puede revelar quién es Dios es su Hijo, porque es de la misma esencia. No lo puede revelar un ángel, porque un ángel no es de la misma esencia que Dios, es una creación directa de Dios. Pero el Hijo de Dios, al ser la misma esencia de Dios, entonces sí podía dar a conocer quién era su Padre. ¿Quién mejor que el Hijo para dar a conocer al Padre? Y lo vemos muy claro en las Escrituras cuando leemos Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice, el verbo estaba en el principio y todas las cosas fueron hechas por Él. Pero hay algo interesante en ese pasaje cuando llegamos al versículo 14 de Juan capítulo 1. Y los que tienen Biblia pueden buscar Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan. Capítulo 1, versículo 14 dice la Escritura. Lo tienen allí, dice la palabra del Señor. Y aquel verbo que se hizo carne, el que se hizo carne, habitó entre nosotros. Es decir, la palabra viviente. Recordar de que la palabra, que es Dios, era el medio por el cual Dios creó todas las cosas. En el principio era la palabra. Vamos al Génesis. Una ocasión lo toqué en una predicación que estaba hablando sobre el tema de la encarnación de Cristo. Pero hoy lo vuelvo a retocar y también a esclarecer para algunos que están hoy que quizás no estuvieron en aquella predicación. La palabra de Dios fue el medio que Dios usó para crear todas las cosas. Vamos a Génesis capítulo 1 y dice la Biblia claramente. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, la palabra fue lo que Dios usó para crear todas las cosas. Y después de haber creado, dijo Dios que todo era bueno. Es decir, Dios no usó una varita mágica. Dios no usó otra cosa que no fuera su palabra para crear todas las cosas. Y ahora dice Juan, en el principio era la palabra.
Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Es decir, esa palabra o ese verbo que se traduce también como palabra, que es la palabra logos, estaba desde el principio. Y todas las cosas fueron hechas por medio de esa palabra, de ese verbo. Y todas las cosas que vemos y deleitamos también fueron obra de ese verbo. Y ahora dice, el versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos, por medio de ese verbo encarnado, que es el Hijo de Dios, la gloria del unigénito del Padre. Es decir, del único, no por creación, sino por esencia. No hay un ser igual a Cristo. No hay un ángel igual a Cristo. Cristo es el único de su género y de su esencia. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios que sale de Dios mismo, porque es parte de lo que nosotros conocemos como la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas, una misma esencia. Tres personas diferentes, pero un solo Dios. Un misterio que usted y yo nos va a costar descifrar. Pero querido hermano, usted debe comprender entonces de que Cristo es la imagen de Dios invisible que vino a dar a conocer esa gloria de Dios. Ahora, si Cristo es la imagen de Dios invisible, Dios en sí mismo es inconcebible, es decir, usted no lo puede imaginar y es inalcanzable para la mente humana. De ahí que el hombre, por mucho que se afane o se empeñe en darle una forma a Dios, jamás podrá darle forma a aquel que es el creador de todas las cosas. Entonces usted no pierda su tiempo en eso. Usted no pierda su tiempo en pensar, en especular en cómo es Dios, que si es igual que nosotros. No, Dios tuvo que hacerse hombre para habitar entre nosotros, para darnos a conocer el camino hacia Él. Porque la gloria de Dios, esa magnificencia de Dios, eso extraordinario de Dios, solamente ha podido darse a conocer por medio de Cristo, que es su revelación especial. Lo más grande Dios lo dio por nosotros, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De ahí entonces nadie ha visto jamás a Dios. Dice la Biblia que Moisés en una ocasión pudo ver su espalda. Eso fue lo que imaginó Moisés. Y entonces de ahí la idea de que Dios tiene forma de hombre. No, es que es la imaginación del hombre lo que crea la forma de Dios. Es como nosotros queremos imaginarnos a Dios, pero nadie puede decir de que Dios es así. Entonces no digan que Dios tiene forma de hombre, ni que tiene forma de nada. El problema es que nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito del Padre vino a dar a conocer su gracia, su bondad, su misericordia, porque la gloria de Dios es tan extraordinaria que nadie puede pararse delante de Dios y no caer muerto. De ahí la experiencia que tuvo Moisés en la zarza ardiendo. Cuando llegó y le dijo, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Moisés se tiró al suelo. ¿Por qué? Porque estaba ante la misma presencia de Dios. Pero Dios no estaba allí. No. Para poder Dios presentarse a los hombres tenía que tomar forma humana en la segunda persona de la Trinidad, que era Cristo. Por eso se le apareció a Abraham. Y cuando llegaron a aquellos tres ángeles que dice Abraham que era lo que estaba viendo y le hizo un guisado, dice la Biblia que después se quedó hablando con Jehová. Y después llegaron hasta Sodoma y Gomorra y estaba allí Abraham hablando con el propio Jehová. ¿Y con quién era? Con uno de los tres ángeles, que así lo vio. Por la manifestación de la gloria que estaba viendo él delante de sus ojos, estaba viendo a ángeles, pero uno de ellos era la persona de Cristo. Y ahí era cuando estaba hablando y le decía, Señor, si hay por lo menos 50 justos, ¿tú no perdonas a los habitantes de Sodoma y Gomorra? Y entonces ahí viene la palabra y le decía, si hay 50 justos lo voy a hacer. Y después siguió hablando. Bueno, Señor, y si no hay 50, si hay 40, y así fue disminuyendo porque Sodoma estaba completamente corrupto, solamente había un hombre justo que era Lot. Y llegaron a Sodoma y Gomorra, y cuando llegaron a Sodoma y Gomorra dice que
el ángel de Jehová, es decir, Dios mismo, se fue. Y entraron 2 ángeles a Sodoma y Gomorra. 2. No entraron los 3 que llegaron al principio, porque ya Dios se había ido delante de ellos. Es decir, para Dios poder manifestarse y mostrar su imagen, lo que Él es, su gloria, tenía que hacerlo por medio del Hijo, tomar forma humana para que entonces los humanos pudieran acercarse. No había otra manera. Y por eso es que Cristo toma la forma de hombre para poder venir a la cruz y morir por nuestros pecados. De aquí la preeminencia de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Al que usted no ha visto, Cristo lo ha dado a conocer. Siempre hacemos una imagen, pero no hagas una imagen de Dios. Por eso que uno de los 10 mandamientos dice, no te hagas imagen de Dios, ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ninguna de ellas. Es decir, tú tienes que adorar a un Dios invisible. A un Dios que tú no ves porque andamos por fe y no por vista. Y eso lo vemos claramente. ¿Qué imagen de Dios podemos tener en una cruz a un Cristo crucificado? ¿Quién es ese? Cuando me muestran a mí un crucifijo con una imagen dentro, ¿quién es ese que está ahí dentro? Ese no es mi Dios. Y hermano, quizás alguno de nosotros pueda tenerlo. Pero yo le voy a decir, ese no le va a proteger. No va a protegerlo un cuadro del corazón de Jesús detrás de su cama. Eso no lo va a proteger. Y tengo que decirlo porque a veces tenemos confusiones porque venimos de diferentes contextos religiosos y venimos del catolicismo y pensamos que sí, que... No, hermanos, la imagen no te va a proteger. La imagen no te va a proteger. El que te protege es la presencia de Dios en tu vida, en la persona del Espíritu. No hay otro. Porque nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y cuando creemos en Cristo, Dios viene a ser morada en nosotros. No hay otra manera. Entonces Cristo es la imagen. Él es el que vino a dar a conocer visiblemente al que estaba de manera invisible. El término imagen conlleva al menos a 2 ideas. La primera, que el Señor Jesús nos muestra cómo es Dios. Dios es espíritu y por ello es invisible. Y por ello necesita darse a conocer porque Él es invisible. Pero en la persona de Cristo Dios se ha hecho claramente visible ante los ojos de los mortales. Por tanto, Cristo primeramente es la imagen de Dios invisible porque ahora está entre los mortales siendo visto por los demás. Y lo segundo que nos puede mostrar también la idea de imagen de Dios es la naturaleza humana de la vida de Jesucristo que refleja la manifestación de los atributos morales y divinos absolutos de Dios. ¿Cómo se muestran? En Cristo se muestra el amor perfecto de Dios. En Cristo se muestra la justicia perfecta de Dios. En Cristo se muestra la santidad perfecta de Dios, sin haber caído producto del pecado. Ahí está toda la manifestación de la gloria del Señor. Pero hay un segundo punto que quiero tocar. El segundo punto trata exactamente de esa preeminencia de Cristo sobre nosotros y sobre todas las cosas en su relación con la creación. Cristo, ¿qué relación tiene con la creación? Vamos al mismo capítulo 1 de la epístola que se le escribe a los Colosenses. Y allí podemos ver claramente lo que dice a partir de la segunda parte del versículo 15, cuando dice, el primogénito de toda la creación. Y aquí entonces queda a la interpretación. Si es el primero, entonces fue lo primero creado. ¿Se está hablando de esto? ¿Se está hablando de que Cristo es el primero creado? Sí, lo podemos creer, pero ¿por qué decimos que no es el primero creado? Porque cuando se está hablando aquí de primogénito, está hablando también del hecho de ser único, de ser el primero en todo y tener la supremacía en todo, por encima de todo lo que vimos en el libro en la carta a los Hebreos. Cuando vemos la carta a los Hebreos, Cristo es el primero en supremacía por encima de los ángeles, porque no es igual a los ángeles, es el primero, es el que está por encima de todo. Cristo no es inferior a Moisés, sino está por encima de Moisés, porque es el primero. Cristo es mediador de un nuevo pacto. Por tanto, no quiere decir de que el primero no, es el primero porque está por encima del antiguo y del nuevo, porque eres el cumplimiento de todo. Es decir, primero está hablando de esa supremacía que tiene Jesucristo sobre todas las cosas. Entonces,
Cristo es, en cuanto a este tema de la supremacía con respecto a su creación, lo dice claramente el pasaje, que Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por Él, dice, porque en Él, fueron creadas todas las cosas. Y más adelante dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces estamos viendo una relación muy clara entre Cristo y su creación. Entre Cristo y Dios, Él es la imagen. Entre Cristo y su creación, Él es el creador. Entonces pueden haber dos creadores, según el pasaje. Tiene que haber, según las Escrituras, tiene que haber un solo creador. No pueden haber más de un creador. Entonces, Cristo es el agente de toda la creación. Y las frases que Pablo usó implican preeminencia de existencia y supremacía sobre todas las cosas. La palabra primogénito tiene al menos 3 sentidos distintivos. Vamos a ver la palabra primogénito. La primera, literalmente, cuando María dio a luz a su hijo primogénito, y de aquí viene la interpretación de algunos. Bueno, si es el primero, es el primer hijo, primogénito, primer hijo. Esa es la primera connotación. Allí significa que Jesús fue el primer niño que ella dio a luz. Después María tuvo otros hijos. ¿Ok? Pero vamos entonces más adelante. El segundo sentido es un sentido figurado, que aparece en Éxodo capítulo 4, versículo 22, cuando dice la Biblia, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces está hablando de que ¿Dios engendró a Israel? No, en un sentido figurado es su pueblo escogido. Es el primogénito, ¿entiende? Su primogénito. Más allá de cualquier interpretación, esto es un sentido figurado donde el escritor, inspirado por Dios en Éxodo, Moisés, estaba expresando la relación de Dios con su pueblo escogido, con Israel, siendo este pueblo un pueblo especial para Dios. Aquí no hay ningún nacimiento literal, sino que el Señor emplea esta palabra para describir el puesto distintivo que tenía la nación de Israel en sus planes y propósitos para alcanzar el mundo por medio de la predicación. Por medio de Israel viene Cristo, por medio de Israel viene la Escritura. Por eso en el capítulo 11 de la epístola a los romanos, Pablo escribiendo le dice, ¿ha desechado Dios a Israel? ¿Ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera. Dios no ha desechado a Israel. Dios tiene un plan con Israel. Y por eso es que en medio de todos los conflictos que tiene esta nación, usted nunca levante su voz contra el pueblo que Dios lo adoptó como su hijo. Contra el pueblo que un día le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y serán en ti, en Israel, en esta descendencia tuya, todas las familias de la tierra. Y de ahí entonces, la bendición que tenemos hoy nosotros es que el Mesías vino por medio de una descendencia de una tribu, de la tribu de Judá, de Israel. Y nosotros tenemos hoy vida por medio de ese Cristo. Y fuimos bendecidos por una nación que Dios escogió, que Dios tuvo un plan perfecto. Entonces, no levantes tu boca nunca contra esa nación. Que si mueren sin Cristo van al infierno, los israelitas que no conocen a Cristo van al infierno. Porque necesitan de Cristo para tener vida. No hay otro camino, necesitan de Cristo. El único camino para llegar a Dios es por medio de Cristo. Por ser israelita tú no vas a ser salvo. Por ser del pueblo judío tú no vas a ser salvo. Pero la Biblia dice que Dios se va a guardar un remanente. Y ese remanente Dios lo va a glorificar y van a reconocer al Mesías y se volverán a Cristo. Y ese remanente será salvo. ¿Por qué? Porque van a reconocer al Hijo de Dios. No hay otra manera, es por medio de Cristo, pero ahí está la importancia. Y hoy otro puesto de superioridad, que es la otra interpretación de la palabra primogénito. ¿Cuál es el puesto de superioridad? Lo vemos en el Salmo 89, 27. Dios dice que Él hará de David su primogénito, más alto que todos los reyes de la tierra. David era el hijo menor de Isaí, recordemos, según la carne. Sin embargo, fue el más importante
dentro de los hijos de Isaí en cuanto a supremacía, a preeminencia. De aquí el significado de preeminencia de Cristo. De aquí el significado de la palabra primogénito, porque tiene la preeminencia en todo. Porque es el más importante que todo. Cristo es más importante que todo lo que podemos nosotros ver, porque todo lo que está aquí ha sido revelado por Él. Nada de lo que nos pueda subyugar a nosotros, a la carne, está por encima de aquel que nos liberó del yugo del pecado, que es Jesucristo. Nada puede ser superior a Él. Cristo es el superior sobre todas las cosas. Cuando es usada esta palabra para Cristo, sencillamente significa que Él es el Hijo de Dios por relación eterna y es un título de posición y superioridad. No es un título de que sea el primero porque nació primero, sino de posición. Él es el primero en posición. Él es el primogénito en posición, en superioridad. Nadie es como Él. Entendamos eso, hermanos. Para poder comprender más a Dios, y yo sé que estos son temas doctrinales, y yo a veces no toco tantos temas doctrinales con la iglesia, pero es importante tocar temas doctrinales. Temas de la doctrina de Cristo, de quién es Cristo, de por qué amamos a Cristo y por qué Cristo es mi Señor y Salvador. Porque en Él tiene la supremacía en todo. Porque tiene la preeminencia en todo. Porque Él es el Hijo de Dios que se dio por nosotros, siendo Él el Dios perfecto, se hizo hombre, humillándose, como aparece en Filipenses, hasta lo sumo. Por eso vamos al tercer punto y vamos a estar viendo esa supremacía de Dios, no solamente por medio de la creación, no solamente por medio de su relación con Dios, sino tenemos que verlo desde la perspectiva de la iglesia, como dice el pasaje. Las ideas están claras en el pasaje. ¿Cuál es la relación de Cristo con Dios? Él es la imagen de Dios invisible. ¿Cuál es la relación de Cristo con su creación? Él es el creador de todas las cosas. ¿Y cuál es la relación que existe entre Cristo y la iglesia? Él es la cabeza. La cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es. Es decir, que aquí el que manda es Jesucristo. Ese es el que manda. Todos nosotros somos instrumentos del que manda, del jefe, del Señor, del creador, del sustentador, del libertador, del salvador. Somos sus instrumentos, pero Él es la cabeza. De Él proceden todas las cosas. Su espíritu fluye a través de su iglesia para cumplir el propósito que Él quiere para su iglesia en este mundo. Por eso es que Cristo es la fuente de sustento y autoridad de la iglesia, como es la cabeza para el cuerpo. De aquí, de esta parte del cuerpo, proceden todos los movimientos que nosotros hacemos. A mí se me olvidó ya un poco la biología. Pero yo recuerdo algo de receptor y el emisor y el cerebro por medio de los nervios que te envía la respuesta. Entonces, la respuesta para usted hacer este movimiento, hay como alguien recepciona la información y después vuelve para allá. Entonces, usted movió esto aquí porque hubo... Es increíble. Cuando usted da esta asignatura y dice, ¿y en qué momento pasó eso? Si usted movió la mano así, bueno, ahí. Yo no puedo imaginar. Pero todo lo que usted hace, todo su movimiento, cuando usted pestañea, cuando usted habla, y todos estos movimientos son guiados por la cabeza. Cuando hay problema en la cabeza, hay problema con todo el cuerpo. Cuando hay algún fallo aquí dentro en el cerebro, todo el cuerpo comienza a tener fallos. Por eso es que es importante nosotros vivir con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Porque si vivimos con la cabeza en la tierra, somos carnales y cristianos carnales, viviendo con la carnalidad de este mundo. Pero cuando usted vive conectado con las cosas espirituales, entonces usted puede vivir de una manera espiritual, porque su cabeza está dominada por el Espíritu de Dios, por el mismo Cristo que es el Señor de su vida. Entonces usted tiene que estar conectado siempre a la fuente que le va a mostrar el camino adecuado. La cabeza, hermanos, es el centro de todo lo que usted hace con su cuerpo. La cabeza es la fuente de toda la información. Así también la cabeza, que es la iglesia, que es Cristo. De ahí parte todo. Cuando una iglesia echa a un lado a la persona de Cristo, quita a Cristo como Señor,
Quita a Cristo como la fuente de autoridad. Quita a Cristo como el que debe regir nuestras decisiones. Entonces comenzamos a enfermarnos. Y ahí es cuando comenzamos a tomar los caminos errados. Porque pensamos que nosotros sí tenemos, Dios nos dio el conocimiento y nos dio todo para hacer estas cosas. No. Usted puede ser brillante. Pero aquí no es el conocimiento que Dios te ha dado, sino lo que dice la palabra. Y esto es así, hermanos. Lo que Dios ha revelado es lo que se hace. Lo que Dios dice en su palabra es lo que se dice. Porque ahí está toda la revelación. Yo puedo estar mirando y haciendo cosas, pero ahí está todo. Con respecto a cómo la iglesia debe administrarse, ahí está todo. Ahora, no estoy hablando de que si ahora vamos a captar la columna, la Biblia no habla nada de que si la columna es más dura o más fuerte o más suave. Para eso Dios le dio la capacidad, hermanos, para que estudiaran de que la columna se le va a poner acero dentro y que esa columna va a necesitar una serie de características para soportar una carga como es la de este edificio. Y la Biblia no te habla de esa carga. Ahora, a la hora de nosotros compartir eso, es cuando nosotros tenemos que saber que tenemos que hacerlo de la manera correcta. ¿Cómo? Con el Espíritu de Dios. No imponiendo, sino con amor para dar a conocer a aquellos que no conocen cómo se deben hacer las cosas. Y de ahí parte el amor de Dios. No con el propósito de imponer mi conocimiento, sino con el propósito de mostrar el amor de Dios por medio de lo que Dios me ha dado para ejercitarlo dentro del cuerpo de Cristo. Para dar a conocer lo que Dios me ha dado a mí, para edificar también la iglesia del Señor. Porque para eso estamos. Por eso es que es importante cuando tenemos reunión escuchar opiniones. Cuando no se conoce, pero cuando ya se conoce, entonces vamos adelante. Vamos a hacerlo porque ya se ha estudiado y vamos adelante. Es importante que comprendamos todo esto, hermanos, porque el principio de la cabeza es lo que rige todo. Todo el cuerpo debe ser regido por la cabeza. Un ejemplo que yo siempre he tocado cuando hablo de el señorío de Cristo sobre la iglesia, el señorío de Cristo sobre el creyente, es con respecto a situaciones de disciplina. Y aunque aquí en los Estados Unidos quiero decirles que no se aplica directamente la disciplina bíblica como se aplica en otros lugares de nuestros países naturales. Porque tengo que confesarlo como pastor, porque la práctica de la disciplina es una práctica de la iglesia. Y a veces tomábamos medidas disciplinarias por situaciones bíblicas que era necesario disciplinar, porque la disciplina es aplicada. La disciplina es aplicada por crear divisiones. Y no es que te bote de la iglesia, no, estás disciplinado de la iglesia. Disciplinado es que tú estás fuera de comunión con esta iglesia, no es botarte de la iglesia, no, ya tú no vienes más acá. No, tú no participas en la comunión con nosotros. Esa es la disciplina, la excomunión. Excomunión, sacarlo de la comunión de los creyentes por haber pecado, por haber cometido un acto que es disciplinado. Un acto disciplinario fue el problema que tuvo aquel incestuoso de Corinto, que se estaba acostando con la esposa de su padre. Y Pablo, cuando le escribía a los Corintios, decía, saquen ese hombre y sáquenlo de la comunión. Porque lo que están creando con ese hombre es un tremendo problema. Porque el mal testimonio iba a minar toda la iglesia. Y era necesario sacarlo de la comunión cristiana. Luego en 2 de Corinto, el apóstol Pablo dice, restituyan al hombre. Porque ya el hombre ha sido restaurado. Es decir, la disciplina es con un propósito restaurativo, no con el propósito de echarlo fuera y ya, más nada. Pero es difícil a la hora de aplicar disciplina en una congregación como la de nosotros acá en este país, porque a veces tenemos opiniones y cuando se lleva temas como estos a reuniones administrativas, nosotros tenemos que saber, y no lo tenemos la costumbre de hacerlo en nuestro país, aquí en los Estados Unidos, que es donde vivimos, pero cuando se tocan temas como estos, entonces usted tiene que ir a la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? No a la opinión de los hermanos. Si hay alguien que cometió fornicación y está en fornicación, lleva disciplina. Y eso lo dice la Biblia. Si hay alguien que está en adulterio y le está siendo fiel a su esposa o esposo, lleva disciplina. Y entonces vamos a traerlo a la iglesia y vamos a aplicar la disciplina. Pero no es para que la iglesia diga, bueno, vamos a ver, ¿y qué habrá pasado? Es decir,
tratar de buscar algo como para pasar la mano. No. Usted va a ayudar cuando usted aplica la disciplina a alguien que ha pecado. Cuando usted pasa la mano al pecado, usted simplemente está entrando al pecado. Y es difícil que muchas iglesias a veces tenemos temor de aplicar lo que la Biblia dice por temor a que las personas se vayan. Y es triste, hermanos. Si Cristo es el Señor de la iglesia, Cristo quiere una iglesia santa, una iglesia pura. Y no quiere decir de que no pequemos. No quiere decir que no caigamos en estos pecados, sino que tenemos que venir arrepentidos ante el trono de la gracia de nuestro Dios y pedirle perdón y restauración a aquel que murió por nosotros en la cruz, porque Él es el Señor de nuestra vida, porque Él es el Salvador nuestro, porque Él es el que rige y gobierna su iglesia. Como el principio de su iglesia a través de Él es el primogénito porque Él resucitó también de entre los muertos, dice la Biblia. Resucita de entre los muertos para traer vida a su iglesia. Cuando la iglesia sea levantada y llevada por Él es porque Él se levantó primero. Cuando la iglesia sea resucitada, los muertos en Cristo resucitarán es porque Él es la primicia, el primero en la resurrección y de Él proceden todas las bendiciones. Ahora es importante que comprendamos esto. Recordemos que Cristo no fue el primero en resucitar. ¿Ok? ¿Por qué razón no fue el primero? ¿Por qué resucitó a Lázaro antes? ¿Es cierto o no? Encontramos también que Elías resucitó a un muchacho. Encontramos también obras así de resurrección. No, Cristo no fue el primero en resucitar de entre los muertos, sino el primero en resucitar para nunca jamás morir. El primero que resucitó para nunca más conocer la muerte. Lázaro, Cristo lo resucitó. ¿Y después qué pasó? Murió. Aquel muchacho que fue resucitado por Elías, no por Eliseo, fue resucitado y después murió. Pero Cristo resucitó y es la primicia para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo sea el primero. Porque Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos con Cristo. Y esa es una promesa dada. Y la promesa fue dada por Él mismo para que nosotros la creyéramos. Él se levantó de entre los muertos. Entonces, Cristo es la supremacía de Dios, queridos hermanos. No hay nadie como Cristo. Cristo es el centro de la ley. Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo es el cumplimiento de las Escrituras. Cristo es el mediador de un nuevo pacto. El pacto en su propia sangre, donde no necesitamos más sacrificio de animales, porque su sacrificio fue perfecto en la cruz. No hay necesidad de otro sacrificio por nosotros. Él se sacrificó para darnos vida y vida eterna. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No necesitamos entonces acudir a un sumo sacerdote para que nos perdone de los pecados. Tenemos entonces a Cristo que rompió el velo para que nosotros tengamos acceso directo al Padre de las luces, que es nuestro Señor, el Dios eterno que envió a su Hijo Jesucristo, y por medio de Cristo tenemos vida. No hay otra manera, hermanos. Cristo es el Dios eterno que se dio a conocer en carne en la segunda persona de la Trinidad. Concluyo sin dejar puntos como los que estamos acostumbrados, le dejo este resumen. El apóstol concluye que en todas las cosas Cristo es el primero. Y todas las cosas se disponen de tal manera que Él pueda ser primero. Escuchen, todas las cosas se disponen de tal manera de que Cristo siempre sea el primero, ya sea por naturaleza o por la gracia. La preeminencia es absoluta y suprema. La preeminencia de Cristo es absoluta. Nadie puede tener un nombre por encima de Él. Él es lo primero, lo más importante. A Jesús debemos darle la preeminencia y debe ser el primero en nuestras vidas. De Él mana la vida. Y la vida fue dada a conocer por medio de la luz que vino. La luz fue dada a los hombres. Y nosotros hemos tenido la bendición de ser salvados por medio de la obra extraordinaria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que Dios les bendiga y que hayan podido comprender estas verdades doctrinales que a veces le pasamos por alto, pero que son importantes también tocar
en días como este. Nos ponemos en pie y así oramos y concluimos en esta mañana. Señor y Padre, te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la bendición de poder estar acá, de poder compartir con nuestros hermanos. Bendice nuestra iglesia. Y Señor, tú siempre vas a tener la supremacía en todo. Porque tú eres el Señor que te diste por nosotros para darnos vida. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te damos las gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.